A ver, pensemos en una guerra. Normalmente empiezan y acaban, ¿no? Pues no siempre. Hoy vamos a hablar de un conflicto que, bueno, técnicamente sigue en marcha. Una guerra que, oficialmente, nunca terminó. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de todo esto. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo puede ser que una guerra que empezó hace más de 70 años simplemente no haya terminado? Es una locura, si lo piensas. Vale, para entender todo este lío hay una palabra clave. Armisticio. Y ojo, que no es lo mismo que un tratado de paz. Un armisticio es básicamente decir, vale, dejamos de pegarnos tiros, pero sin firmar la paz definitiva. Es como pulsar el botón de pausa, no el de stop. Entonces, ¿cómo se llegó a este punto? Pues como en tantas otras historias del siglo XX, todo empieza con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un momento en el que el mapa del mundo se estaba redibujando por completo. Y en ese nuevo reparto, las superpotencias del momento, la Unión Soviética y Estados Unidos, le echaron el ojo a Corea. Y, sin más, trazaron una línea en el mapa, el famoso Paralelo 38. Así, de un plumazo, no solo partieron un país, sino que dividieron familias, cultura, un pueblo entero. Claro, esto no fue una simple línea en un mapa. Fue el nacimiento de dos Coreas, con ideologías totalmente opuestas. Al norte, un régimen comunista apoyado por los soviéticos con Kim Il-sung. Al sur, uno capitalista respaldado por Estados Unidos con Syngman Rhee. Y lo peor de todo, ambos líderes creían que solo ellos tenían derecho a gobernar toda la península. La receta para el desastre estaba servida. Y la bomba de relojería finalmente explotó. El 25 de junio de 1950, el norte invadió el sur. No fue una escaramuza, fue una invasión a gran escala que dio comienzo a una de las guerras más devastadoras del siglo. Pero ojo, esto no era solo una guerra civil coreana. Para nada. En plena Guerra Fría, con el mundo partido en dos bloques, Corea se convirtió en el primer gran tablero de ajedrez donde las superpotencias movían sus piezas. Se convirtió en lo que llamamos una guerra subsidiaria o guerra proxy. O sea, la Unión Soviética y China apoyaban al norte, y Estados Unidos, junto a una coalición de las Naciones Unidas, apoyaba al sur. Al final, hasta 18 países acabaron mandando tropas para la ONU. El conflicto ya era mundial. Y aquí viene una de las historias más sorprendentes y, la verdad, poco conocidas de esta guerra. Porque entre todos esos países hubo uno que nadie se esperaba. 5062. ¿Qué significa este número? Pues bien, es el número de soldados de un país muy lejano que se embarcaron para luchar en una guerra al otro lado del planeta. Una guerra que en principio no tenía nada que ver con ellos. Eran soldados de Colombia. Sí, de Colombia. De hecho, fue el único país latinoamericano que envió un batallón de combate. Una decisión histórica y, desde luego, muy llamativa. Y no fueron a pasearse, no. Se ganaron una fama de luchadores tenaces, de héroes. Hay una cita famosa de un general estadounidense, Blacksire M. Bryan, que lo resume todo. Dijo algo como: «Creía haberlo visto todo en cuanto a heroísmo, pero me faltaba ver combatir al Batallón Colombia». Imagínate. Su papel en batallas durísimas como la de la colina Old Baldy se convirtió en leyenda. Claro que esa valentía tuvo un precio altísimo. Hablamos de más de 140 muertos, 600 heridos y casi 70 desaparecidos. Un coste humano tremendo para unos soldados que luchaban a un mundo de distancia de sus hogares. Bueno, después de 3 años de una guerra absolutamente brutal, con millones de muertos, por fin, los dos bandos se dieron cuenta de que no podían ganar. Llegó el momento de sentarse a hablar. Pero claro, una cosa es sentarse a hablar y otra muy distinta es llegar a un acuerdo. Las negociaciones fueron un infierno. Empezaron en 1951 y se alargaron 2 años. 2 años de discusiones, de acusaciones, de parones, mientras la gente seguía muriendo en el frente. Una locura. Y finalmente, en julio de 1953, se firmó el acuerdo. Y aquí volvemos al principio, a la palabra clave, armisticio. ¿Qué se firmó? Pues un cese al fuego, se creó esa famosa zona desmilitarizada o DMZ para separar a los ejércitos y se acordó el intercambio de prisioneros. Pero lo que no se firmó fue un tratado de paz. Insisto, fue una pausa, no un final. Y claro, un acuerdo así, tan frágil, tan incompleto, pues estaba destinado a dejar una herida abierta. Una herida que lleva supurando tensión más de 70 años y que ha convertido esa frontera en una de las más peligrosas del mundo. De hecho, el armisticio empezó a hacer aguas casi desde el primer día. Solo 4 años después de firmarse, en 1957, Estados Unidos dijo «hasta aquí» y rompió una parte del acuerdo de forma unilateral.
¿Y qué significaba eso? Pues que ya tenían vía libre para meter armamento nuevo en Corea del Sur. Y no hablamos de cualquier cosa, hablamos de armas nucleares. De repente, la tensión en la península se disparó a niveles estratosféricos. La reacción de Corea del Norte era previsible, ¿no? A partir de ahí, ha declarado que el armisticio no vale nada hasta en 6 ocasiones. Lo ha usado como la excusa perfecta para justificar su propio desarrollo militar y, como no, su programa de armas nucleares. Y así llegamos a la situación actual, décadas de un enfrentamiento que ni avanza ni retrocede, está congelado. La famosa DMZ, esa supuesta zona desmilitarizada, es, irónicamente, una de las fronteras más blindadas y peligrosas del planeta. Ha habido de todo, incursiones, ataques, intentos de asesinato, y siempre con la sombra de la amenaza nuclear planeando sobre todo. Es un recordatorio constante de que, legalmente, la guerra nunca ha terminado. Y esto nos deja con la gran pregunta, la que sigue en el aire después de tanto tiempo. ¿Es posible que este larguísimo armisticio, esta tregua de 70 años, pueda algún día convertirse en una paz de verdad? ¿O está el pueblo coreano condenado a vivir para siempre en esta especie de limbo, en esta guerra sin fin?